venir a hacerlo. También no se pierda esta oportunidad y puede venir este domingo acompañado solamente de un invitado. ¿Sí? Este próximo domingo, 7 de junio. Vamos a iniciar con este tema que se llama hermanos, me dicen que no se escucharon mucho los anuncios, y el anuncio número 1 es el de la Santa Cena. La Santa Cena virtual la tendremos este próximo 7 de junio de 9 a 11 de la mañana. Prepárese usted con todos los elementos y no deje pasar esta oportunidad de presentarse ante el Tribunal del Espíritu Santo. Santa Cena va a ser de manera virtual, le recordamos. El próximo domingo habrá bautizos, y si usted no está bautizado o tiene algún familiar que quiera bautizarse, usted puede venir a las 11 de la mañana solo con un invitado. No pierda esta oportunidad, hermano, ya que la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Esto lo dice Marcos 16:16. Hermanitos míos, vamos a iniciar con este tema que se llama Familias con Esperanza, pero no sin antes poner este momento, este tiempo de culto de la palabra de Dios en las manos del Señor. Le pido que me acompañe a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que tomes tú el control, Espíritu Santo, de este momento, de esta palabra, que tomes los controles técnicos, todo, mi Señor, y en el nombre de Jesús atamos todo espíritu contrario, Señor, a tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, prepare el corazón para que cada uno de mis hermanos pueda recibir lo que tú tienes preparado esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, pongo mi vida en tus manos, pidiéndote, Espíritu Santo, que seas tú el que hables. Todo te lo he pedido y te doy gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema, como les decía, amados hermanos, es familias con esperanza. La Biblia nos deja ver en el transcurso de los años que ha habido muchas adversidades por las que la humanidad ha pasado. Sin embargo, Dios ha guardado familias con un propósito. Hace muchos años existió una familia, la cual es la familia de Noé, la cual se salvó por medio de un arca, pero se salvó de un diluvio. Ese diluvio destruyó casi a todas las familias, menos a la familia de Noé. En la época en que Noé vivía, se estaban viviendo tiempos de adversidad, especialmente para la familia, algo muy parecido a nuestros tiempos. Seguramente en ese tiempo no se creía en el matrimonio tal cual Dios lo había instituido, pero Noé estaba demostrando lo contrario, porque vivía una vida de santidad, una vida de obediencia delante de Dios, con lo cual demostraba que sí se podía vivir como Dios lo pide. Yo le pido que me acompañe a ver esta cita de Génesis 7:1, en la cual el Señor dice de la siguiente manera, prepárese su cita, dice así: dijo luego Jehová, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Nótese que el Señor tenía los ojos puestos en Noé porque él tenía cuidado de seguir siendo obediente al Señor. También la Biblia nos dice en Hebreos 7 que por la fe, acompáñeme a buscarlo, Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ojo con esto, no se veían esas situaciones, con temor Noé preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nótese, hermano, que antes no había ocurrido ningún diluvio. La gente no tenía ningún temor porque no había visto nunca antes que la tierra fuera destruida, nunca había visto un diluvio al cual tuvieran que tener miedo. No es como a nosotros que nos hablen de un temblor y sabemos
lo que ocurre con un temblor, que se pueden derribar casas, pero la gente nunca había visto un diluvio, por tanto no tenía temor, no escuchaban, no atendían a la voz de Dios. Pero Noé era un hombre que temía aún en medio de tanta maldad. Noé se guardó íntegro, fue obediente, escuchó la instrucción de Dios y construyó esa arca en la cual su familia se salvó. Toda la familia de Noé se salvó con un propósito. Dios había guardado a la familia de Noé para preservar a la humanidad. También la Biblia nos habla de un hombre llamado Abraham, el cual fue llamado amigo de Dios y en quien fueron benditas las familias de la tierra. Génesis 28:18 dice lo siguiente: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Nuevamente, la obediencia trae como consecuencia una bendición de Dios. En Génesis 22:17, acompáñeme a buscarlo, por favor, dice lo siguiente: de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Qué promesa tan maravillosa, dada por un Dios todopoderoso a un hombre que siempre le creyó a Dios. Ese hombre, Abraham, no le negó al Señor ni siquiera cuando Dios le pidió en sacrificio a su hijo Isaac. Abraham amaba mucho a su hijo, pero Abraham no se lo negó. Y Abraham, aunque no sabía lo que Dios iba a hacer de traer una provisión en lugar de su hijo, Dios era fiel y poderoso, y Abraham sabía que Dios podía resucitar aún de la muerte a Isaac. Y eso lo vemos en Hebreos 11:19. Acompáñeme, este texto está en la Biblia NTV, que creo que es la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Aún en estos tiempos de adversidad, nosotros podemos creer que Dios está con nosotros, porque Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Abraham no sabía que en su historia Dios iba a proveer ese corderito. Abraham llevó a su hijo tal cual Dios se lo había pedido, lo puso sobre el altar del sacrificio, tomó el cuchillo y el ángel le dijo que no lo hiciera. Pero Abraham no sabía que eso iba a suceder así. Abraham, de algo que tenía certeza, era que Dios podía aún levantar a Isaac de la muerte, porque Abraham había creído en un Dios fiel a sus promesas. Y tú y yo, hermano, podemos creer en ese Dios fiel a sus promesas en este tiempo también. En estos tiempos de adversidad, Dios ha prometido seguir con nosotros, y esto nos lo dice Jesús en Mateo 28:20. Yo le pido por favor que nos acompañe, que tome su Biblia, y aquí está la promesa de Jesús. Dice: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no dijo estaré un tiempo y no estaré, sino que siempre yo estoy con ustedes, porque su bendita presencia, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, nos acompaña todos los días. Y si nosotros podemos estar de pie en medio de esta adversidad, es porque el Espíritu Santo está con nosotros, fortaleciéndonos y alentándonos a ser fieles al Señor. Dios, hoy por medio de su Santo Espíritu, quiere continuar la obra en nuestros hijos y en nosotros mismos, si nosotros permanecemos fieles. Quiere Dios ver hijos que, como Noé, como Abraham, le creamos a sus promesas y seamos obedientes. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que esa obediencia trajo bendiciones y trajo salvación a esas familias. Pero no solo los padres varones pueden afectar a su familia, sino que también la Biblia nos habla de mujeres que han influenciado muy bien la vida de sus hijos, que han impactado
la vida de sus hijos para bendición y salvación. Tal es el caso de Loida y Eunice, madre y abuela de Timoteo. Yo le pido por favor que me acompañe a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. La Biblia dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy segura que en ti también. Quiere decir que Loida, siendo una mujer de fe, supo darle buen testimonio a su hija Eunice, pero no solo a ella, también a su nieto Timoteo. Cuando el apóstol Pablo dice, estoy seguro, le dice que en Timoteo habitaba la misma fe que en su abuela y madre, es porque seguramente Timoteo tenía un buen testimonio. Seguramente yo me atrevo a pensar que Pablo lo mandaba a que fuera a visitar enfermos, a que orara por ellos, y seguramente esos enfermos sanaban y lo mandaba a algunas otras tareas, y Timoteo era obediente al Señor. Era muy obediente a lo que el apóstol le decía y de esa manera demostraba que había fe. Loida y Eunice no solo eran mujeres de fe, sino tenían un ejemplo de vida que impactó la vida de Timoteo. Loida significa agradable o deseable. Es así como Dios quiere que hoy nosotras como mujeres impactemos la vida de nuestras familias y seamos delante de Dios agradables y deseables. El significado, que a mí también me gustó mucho, de Eunice, hermanas, es feliz y victoriosa. ¿Y cómo no van a ser feliz? ¿Y cómo no va a haber una vida de victoria si ellas tenían una fe, como dice Pablo, una fe no fingida, un buen testimonio? Hoy en nuestros días nosotros como familias, como padres y madres, tenemos que tener un buen testimonio para con nuestros hijos. Ellos tienen que ver que nosotros seguimos teniendo fidelidad delante de Dios. Ellos tienen que ver que en nosotros hay obediencia, con una vida agradable ante los ojos de Dios. Aún en medio de esta situación, tiene que haber armonía como familia. Entonces nosotros podemos decir que somos victoriosos. Nosotros tenemos que ser buenos hijos de Dios. Debemos de honrarle obedeciendo sus mandatos y amándonos los unos a los otros. Tenga usted fe y esperanza que Dios cumplirá cada una de sus promesas sobre nuestra familia. Nosotros, hermanos, somos familias con esperanza. Podemos confiar en la provisión de Dios sin importar cuál sea la magnitud de nuestras necesidades. Yo le invito a que me acompañe en el Salmo 121, en el versículo 3, a leer esta palabra de fe, esta palabra de esperanza para nosotros. La Biblia dice así: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Hermanos, tenemos muy buenas noticias. Dios no está durmiendo. Sin importar cuál sea tu necesidad, tú puedes clamar a Dios y Dios te va a responder. Su palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Dios promete estar atento a nuestro clamor, pero nosotros tenemos que confiar plenamente, seguir sus instrucciones, ser obedientes de todo nuestro corazón. El Salmo 121, versos 7 y 8 dicen de la siguiente manera: Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dios está al pendiente de nosotros. Dios tiene cuidado, hermano. Usted no salga sabiendo, teniendo temores de qué puede pasar en el camino, porque el Señor es el que lo guarda. Usted sea fiel, usted sea obediente al Señor y Dios le ha prometido que Él le guardará su entrada
y su salida. Aunque nosotros estamos viviendo tiempos complicados, tiempos en que el enemigo trata de infundir temor, miedo y hasta pánico en nuestro corazón, nosotros tenemos que seguir confiando en el Dios todopoderoso que tenemos. David también vivió tiempos difíciles, tiempos de angustia. David no solo se enfrentó a aquel gigante y le venció, sino hubo adversidades en la vida de David, hubo tiempos en él que su corazón se sentía en angustia. Pero en el Salmo 120, versículo 1, David da testimonio y dice lo siguiente: a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Nuevamente hay un testimonio dado de que como seres humanos somos vulnerables a tener temores, a tener angustia, a situaciones difíciles. Pero él está dando testimonio de que clamó al Señor en esos tiempos de angustia y Dios le respondió. Sin importar, hermano, hermana, la situación en la cual tú te encuentres, Dios te va a responder. Dios nos hace un llamado constante a no tener miedo frente a las dificultades. Sin embargo, hemos visto que hay 3 cosas con las cuales el enemigo trata de robarnos la paz, el gozo, la fe en este tiempo. Y todas están relacionadas con el temor. Estas 3 cosas que vamos a ver son temor a la enfermedad, temor a la escasez y temor a la muerte. Vamos a iniciar con el punto número 1, que es temor a la enfermedad. En Isaías 53:5 dice lo siguiente, acompáñeme por favor. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Ahí nuestro Señor pagó el precio de nuestra sanidad. Nosotros podemos acudir confiadamente a Él porque Él en la cruz obtuvo sanidad para nosotros. En este tiempo te dicen: no vayas al hospital porque puedes contagiarte. Hoy más que nunca tenemos que acudir a Dios porque Él es nuestro sanador. Y Él en la cruz obtuvo esa sanidad a través de sus llagas, a través de sus heridas. Nosotros recibimos sanidad. Pero ¿cómo va a crecer nuestra fe en esta situación de salud? Hermanos, viviéndolo. Yo le quiero contar un testimonio en relación a esto. En días pasados, siendo bombardeada, como todos ustedes, como todos los que estamos al tanto de esta situación, hay tantas malas noticias de enfermedad y de muerte. Yo les quiero confesar que yo tuve miedo, que empecé a sentir dolor en mis pulmones y hacía todo cuanto yo podía a mi alcance, como ponerme una pomadita para el dolor, como poner un masajito, unas ventosas. Yo tenía miedo, a tal punto que al siguiente día otra vez tenía dolor, el dolor aumentaba, pero llegó un punto en el que definitivamente me levanté por la mañana y fui a orar delante del Señor muy temprano. Y yo le pregunté al Señor: Señor, ¿será que acaso es mi tiempo? ¿Será que acaso por esta enfermedad actual yo me voy a ir? Yo quiero que tú me digas porque yo quiero estar preparada para ese momento. Algo tan hermoso, hermanos, es que sabemos que podemos hablar con el Señor, pero también que el Señor habla con nosotros, habla a nuestro corazón. El Señor me respondió que no era mi tiempo, que yo tenía que tener paz. Y yo le doy muchas gracias al Señor, porque a partir de ese día, si el Señor lo dijo, el Señor lo iba a cumplir. Y yo le creí al Señor. A partir de ese día no hubo más dolor. A partir de ese día algo maravilloso pasó en mí porque tampoco hubo más temor.
El Salmo 34, versículo 4 dice de la siguiente manera: busqué a Jehová y él me oyó y él me libró de todos mis temores. Eso fue lo que mi Dios Todopoderoso hizo en mi vida. Me libró de todo temor, porque si tú lo buscas, Dios te va a responder. Familias, quiero decirles que tenemos esperanza contra la enfermedad. En Dios tenemos esperanza sin importar cuál sea la enfermedad que te esté acechando. Dios tiene poder para sanarte. El segundo temor al cual Dios habló a mi corazón que tenía que hablar es acerca del temor a la escasez. Acompáñenme por favor a ver Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Esta es una historia que quizás muchos ya conocemos, pero hoy la vamos a analizar para este tiempo. La Biblia dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide prestadas para ti vasijas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas el aceite, y cuando esté llena una, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve, todavía había más instrucciones para ella, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta historia tiene lugar, como vimos, durante la vida del profeta Eliseo. Se trata de esta viuda que tiene miedo de perder a sus hijos, de que se los lleven para pagar las deudas que tenía su esposo, porque había llegado el acreedor y se los quería llevar para servidumbre, para esclavitud. Pero ella le pide ayuda al profeta Eliseo, y el profeta le dice: ¿cómo puedo ayudarte? Como acabamos de leer, dime tú qué tienes en casa. Pero todo lo que ella tenía era un poco de aceite. Tal vez era algo muy común, algo de no mucho valor. Lo que la viuda sabía es que era muy poco lo que ella tenía. Eliseo le indica pedir prestadas vasijas y que vaciara el aceite. No sabemos lo que en ese momento pasó por la cabeza de ella. No sabemos qué ella pensó cuando Eliseo le da estas instrucciones. Quizás si alguien viniera contigo y conmigo y nos dijera que hiciéramos una acción de esas, un acto profético, quizás nosotros pensaríamos que eso es como algo loco, algo fuera de realidad, que eso no va a solucionar nuestros problemas. Pero ella sí fue obediente. La fe, hermano, no tiene que ver con la lógica humana. Dios va a actuar de la manera que tenga que actuar en favor de tu vida. Tú solo tienes que creer y declarar que Dios es tu proveedor. Jehová Jireh, Jehová te va a librar. La viuda confió, obedeció y fue testigo de un milagro de multiplicación. Ella obtuvo lo suficiente para pagar su deuda y así librar a sus hijos de toda amenaza de esclavitud. Dios liberó a esa viuda de la escasez.
quiero darte también un testimonio, compartirte de lo que Dios sigue haciendo en este tiempo. No es solo una historia que leemos en la Biblia, sino es una palabra para vivir en este tiempo donde ha escaseado el trabajo, donde hay negocios que por no ser de prioridad se han tenido que cerrar. Y quizás esa era la fuente de trabajo que tenían. Pero Dios puede librarte de cualquier amenaza de escasez contra ti o contra tu familia. Dios sigue haciendo milagros de multiplicación y lo ha hecho con nosotros. No recuerdo exactamente, hermano, la fecha en que pasó todo esto. Han pasado tantos días que de pronto uno ya no tiene como mucho control de las fechas. Pero sí le voy a contar que antes de esta situación, Dios nos proveyó de una y de otra manera a mi esposo y a mí, a nuestra familia, de más recursos. Aumentó mi trabajo. De hecho, tuve 2 trabajos antes de por unas cuantas semanas previo a esta situación. Al tener 2 trabajos que se compartían entre sí, también hubo doble paga. Mis hijos recibieron dinero por un lado, había hermanos que nos estaban bendiciendo también económicamente. Yo no sabía para qué era, pero lo estaba guardando. Y un buen día, yo estaba orando al Señor pidiéndole sabiduría, pues para cómo administrar ese dinero. Un buen día, en un domingo, el pastor nos dijo que Dios le había puesto en su corazón de que nosotros teníamos que empezar a almacenar un poco de despensa de acuerdo a nuestras posibilidades. Y terminando el culto, saliendo, nos fuimos con mi esposo a comprar al súper un poco de despensa. Y así estuvimos haciendo conforme pasaban los días. Y nosotros tuvimos una experiencia muy hermosa. Bueno, hemos tenido muchas, pero una de ellas fue que al ir a comprar, buscando de un lugar a otro, pues precios más económicos y todo eso, de pronto yo iba a pagar, yo sabía que llevaba una cantidad de dinero y yo iba a pagar y pagaba y luego le decía a mi esposo, mira, todavía nos alcanza para más, y sacaba de otro monederito y le buscaba mi bolsa y en un cierre salía dinero y luego en la parte de dentro tiene otra bolsa y también salía dinero y salía dinero y salía dinero y nos mirábamos y nos regocijábamos porque veíamos que yo le decía a mi esposo, nos alcanza para más, pues compremos. Y así estuvimos comprando. Yo llegué a la casa y por supuesto llevaba cuentas de cuánto había dejado y cuánto me había llevado. Y compramos mucho más porque Dios había multiplicado el dinero que nosotros llevábamos ese día. Esto se los digo, hermanos, para gloria y honra del Señor, para que usted siga confiando que Dios puede multiplicar aunque usted tenga muy poco. Dios puede multiplicarlo en este tiempo. Y usted verá la gloria de Dios. Usted seguirá viendo esos milagros de multiplicación. Pero no es el único milagro, no es la única vez que Dios nos ha multiplicado el dinero. Yo fui a comprar con mi esposo, de hecho no llevaba dinero, sino yo iba a retirar al banco. Retiré en el banco lo que era mi última paga en ese tiempo. Y yo sabía cuánto era y me da un recibo que imprime cuánto dinero yo saco. Y después de eso entramos a una tienda porque está cercana a un súper y fuimos a comprar. Compramos lo necesario. Y la sorpresa, hermanos, fue que a la hora de pagar yo tenía más dinero en mi bolsa, siendo que como una hora antes yo sabía y había revisado mi bolsa que no tenía dinero hasta que retiré. Pero a la hora de pagar, hermanos, yo tenía más dinero de lo que yo había retirado. Y yo le dije a mi esposo, Dios sigue multiplicando el dinero. Hermanos, sigamos confiando en que Dios nos proveerá de todo cuanto nosotros necesitemos. Cuánto amor, cuánta misericordia, cuántos cuidados tiene Dios para nosotros. Nosotros solo tenemos que seguir creyéndole, solo tenemos que seguir obedeciendo, hermanos. Las instrucciones que Dios nos da a través de su siervo son para nuestro bien.
Dios siempre nos va a proveer, pero a menudo Dios nos pide que demos un paso de fe, que hagamos nuestra parte primero. La obediencia o desobediencia que nosotros mostremos no va a cambiar el carácter del Señor, pero puede cambiar nuestros resultados. La viuda pudo no creer en Eliseo, pudo dudar de la fidelidad de Dios, o pudo ser floja para hacer cuanto el profeta le había indicado. Pero si hubiese sido de esa manera, entonces estaríamos contando otro final de su historia. Pero nosotros, si somos obedientes, hermanos, quiero decirle, familias, hay esperanza contra la escasez. Gloria a Dios por ello, hermano. La Biblia dice, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria todo lo que nos falte. También el Señor dice, mío es el oro y mío es la plata. El Señor le pertenece todo. Al Señor no le preocupa la escasez. Al Señor le importa que tú sigas mirándolo con fe. Al Señor le importa que tú sepas que puedes clamar a Él y que también te va a responder en medio de esta situación. Tal vez tu esposo se quedó sin trabajo, pero tú puedes clamar a Dios y Dios te va a librar de la escasez. Hermanos, vamos a ver el siguiente punto, el cual es un punto también muy importante, que es temor a la muerte. Acompáñenme por favor a leer 1 Tesalonicenses 4:13. Dice así la palabra de Dios. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nótese, hermano, que Dios no está condenando que usted sienta tristeza, que sintamos tristeza por la muerte de un ser querido. Tampoco Dios manda que se suprima esta tristeza. La muerte de un ser querido ciertamente causa tristeza. Lo que Dios quiere es que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos un Dios que nos da esperanza aún después de la muerte. Así como Abraham creyó, aún de la muerte Dios puede resucitar a su hijo, puede devolvérmelo. Nosotros tenemos esperanza de vida en el Señor. La ignorancia de esta esperanza puede hacer que nosotros nos entristezcamos de manera excesiva como aquellos que no tienen esperanza. Pero cuando usted y yo conocemos y abrazamos esta esperanza en Dios, Él nos va a dar consuelo. Dice la Biblia en el versículo 18 de esa misma cita, que es Tesalonicenses: por tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La pregunta, hermanos, aquí es: ¿en qué consiste esta esperanza que tenemos nosotros, los que hemos creído en Cristo? Número 1, en que Jesucristo vendrá por segunda vez, que los muertos en Cristo van a resucitar primero en cuerpos glorificados, y que a los que estemos vivos se nos darán cuerpos glorificados, y todos juntos, hermanos, todos vamos a estar juntos para siempre con el Señor, gozándonos y glorificando en la presencia del Señor. Esta esperanza se resume en el versículo 17, que dice: estaremos juntos, juntos con nuestro amado, juntos con nuestro Señor para siempre. Ahí ya no va a haber tristeza, ahí ya no va a haber llanto, ahí ya no va a haber preocupación por la situación. Esa esperanza tenemos en el Señor. Así es que, hermanos, nosotros vamos a volver a ver a nuestros seres queridos que han muerto en Cristo. Pero sobre todo estaremos para siempre con nuestro hermoso amado, con nuestro amado Señor Jesucristo, quien dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:10, quien nos amó primero, murió por nosotros, para que ya sea despiertos o dormidos, entiéndase dormidos,
aquellos que hayan muerto en el Señor. Despiertos o dormidos, vivamos para siempre con Él. Eso nos dice su palabra en 1 Tesalonicenses 5:10. Yo quiero contarles que también he pasado por una situación de tristeza por la pérdida de un familiar. Hace 2 semanas perdimos a un ser muy querido. Sin lugar a dudas puedo decirle que duele mucho, hermano. Lloramos mucho su partida. Fue muy triste, pues no tenía mucho que nosotros, como 5 días atrás de que él partió, habíamos estado compartiendo los alimentos. Y él siempre fue una persona muy sonriente y muy bromista y siempre fiel al Señor y siempre nos animaba a buscar del Señor. Él era un pastor y él animaba a su iglesia, él cuidaba de la novia del Señor con mucho amor. Nosotros podemos dar testimonio de que él era un soldado fiel del Señor y que le sirvió al Señor con fidelidad hasta el último día de su vida. Pero fíjese que nosotros, después de haberle enterrado, horas más tarde estábamos la familia acompañando, ¿verdad?, a mi hermana y a sus hijos. Y en medio de esa tristeza había un consuelo. Le recordábamos con alegría. Y había ese consuelo de que le vamos a ver, de que pronto le vamos a ver. Que lo único que nosotros tenemos que hacer es permanecer fieles a Dios hasta el último momento de nuestra vida. Quiero decirles, familias hermosas, familias del pueblo de Dios, hay esperanza en Dios aún contra la muerte. Dios está trabajando aún en nosotros. Nosotros podemos tener esperanza sin importar el nombre de la necesidad o la adversidad, la difícil circunstancia que nosotros estemos atravesando. Para Dios no hay nada imposible, hermano. No nos olvidemos lo que su palabra bendita dice en Romanos 8:28. Esta palabra ha sido un rema para mí y para mi familia, porque aunque hemos vivido situaciones muy adversas, siempre Dios ha tenido un propósito con el cual Dios nos ha permitido salir adelante, seguir confiando en Él y permanecer firme. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas, hermanos, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú y yo hemos sido llamados conforme a un propósito. Nosotros somos familias de bendición sobre la tierra. Dios nos hace un llamado a que permanezcamos fieles para nosotros, para nuestras familias, que ellos puedan ver que seguimos creyendo en un Dios todopoderoso, que no hemos perdido la esperanza, que no importa esta situación mundial, nada nos va a mover de creer en nuestro Dios poderoso. Todo obra para bien a los que a Dios aman. Guarda de que tu corazón siga amando al Señor. Guarda de que tu corazón siga adorando al Señor. Guarda en tu casa un tiempo de comunión, un tiempo de adoración. Todavía tenemos que seguir adorándole, todavía tenemos que seguir alimentándonos con su palabra, porque eso trae en nosotros vida y esperanza. Tenemos que seguir adorándole, tenemos que seguir regocijándonos. Hemos sido llamados con el propósito de ser sal sobre la tierra. La Biblia nos dice que nosotros somos sal sobre la tierra. Esa sal representa la santidad. La Biblia dice que si la sal pierde su sabor, entonces será ahollada. Dios no quiere que el enemigo nos derrote, se engrandezca. No permita que su fe
No permita que su gozo, no permita que su alegría le sea robada. Sígase gozando en el Señor. Porque nuestro Dios está vivo, nuestro Dios está atento a nuestras necesidades, pero también está atento cuando tú le adoras. Quizás esta situación te ha metido en la prensa y tiene que brotar de ti un aceite. Todavía tiene que brotar de ti aceite. Quizás esta situación ha querido venirte a robar el gozo y que tú solo veas tus circunstancias, pero Dios te dice: yo soy Dios de lo imposible, y aún en medio de esta situación yo te voy a proveer. Yo te voy a proveer sanidad, yo te voy a proveer todo lo que tú necesites. Yo te voy a dar provisión. No temas. No temas ni desmayes, es lo que el Señor quiere decirte, pueblo. Dios nos insta a ser valientes. Usted y yo todavía podemos decir lo que Habacuc dice en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Fíjese, hermano, esta hermosa palabra ha ministrado mi vida en tiempos pasados de desiertos económicos y ha traído grande esperanza a mi corazón, y yo espero que también pueda traer esperanza al corazón suyo. La Biblia dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gocémonos, alegrémonos, regocijémonos en ese Dios que trae salvación. Familias, tenemos esperanza en Dios en estos tiempos. Gócese, regocíjese, ponga sus alabanzas y sigamos exaltando el nombre del Señor, porque pase lo que pase en nuestras vidas, siga siendo el nombre de Jehová bendito. Hermanos, sigamos adelante. Que Dios les bendiga, que el Espíritu Santo traiga fortaleza en esta tarde a tu vida, traiga ese consuelo, y oramos pidiéndole, oh, al Señor, que ahí donde tú estás escuchando este mensaje, tu fe pueda ser renovada, puedas elevar tu clamor al Señor, y que el Señor traiga sobre ti esa respuesta. Que puedas decir: clamé al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Bendecimos tu vida. Declaramos que los cielos se abran en tu vida aún en este tiempo. Declaramos que Dios está atento a tus necesidades, que es un Dios que te ama, que guardará tu salida y tu entrada, y que nada te va a faltar. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios bendiga sus casas. Dios bendiga sus familias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos.